Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Todo depende del uso horario en que me escuches. Mi nombre es Manuel y hoy hablaremos de uno de esos libros que nos dice que las cosas buenas vienen en botellas pequeñas. Así como tú le decías a tu ex. El que entendió, entendió y el que no, qué pena. Pero bueno, volviendo al punto, hoy hablaremos de uno de esos libros que fue escrito por nuestro amadísimo Xin Liu o Liu Xin, no sé cómo se pronuncia en español, porque ya ves que luego tenemos que el apellido se dice primero en chino o el nombre se dice primero en español y luego los apellidos. Total. Este libro es una antología compilatoria de cuentos cortos de Xin Liu que se llama La Tierra Errante. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración, porque existe un blockbuster que está basado en uno de los cuentos de esta obra maestra de la literatura. Me llega a encantar casi todo lo que escribe Xin Liu, porque, por ejemplo, en estas narrativas, tengo que presentar, bueno, ya te dije que es una antología. Hablemos un poquito del autor antes de entrar directamente a la reseña de lo que sería la compilación. Xin Liu es este autor que primero se dedicó a lo que era la ingeniería. Es un ingeniero eléctrico y durante mucho tiempo estuvo trabajando en eso de, pues, ser ingeniero. No sé qué hacen los ingenieros eléctricos, hacer cosas ingeniosas con la electricidad, es muy probable. Pero, un buen día, la planta eléctrica en la que él trabajaba, pues, le dijo, ¿sabes qué? No eres tú, no soy yo, vamos a cerrar la planta. Y entonces cerraron la planta. Y resulta de que, pues, Sin Liu tenía que hacer algo para vivir y para todas estas cosas. Y comenzó con sus cuentos y sus historias y empezó a escribir estas hermosas novelas conocidas como, este, bueno, en la parte eh, occidental para nosotros es conocido como la saga de los tres cuerpos, la saga del problema de los tres cuerpos, en donde está el problema de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el fin de la muerte, o al menos así fueron traducidas por Nova en español. Luego de esto, él sacó su otro libro que se llama, tiene un montón de libros también. Sacó su otro libro que fue el primero que escribió, que se llama La Esfera Luminosa. Y la esfera luminosa tiene cierta cosa interesante, porque si bien Liu es un escritor de ciencia ficción, ya podemos decir que consagrado, pocas cosas le podemos pedir a Liu. Por otra parte, la esfera luminosa habla en parte de una de las cosas que él pudo observar. Él pudo ver una esfera de rayos, o una pelota de rayos, o una esfera luminosa. Entonces es una de las pocas personas que ha podido observar estos rayos esféricos. Y con ese hecho comenzó a escribir su libro, que fue publicado después que Los Tres Cuerpos, pero por motivos editoriales. Sin embargo, esa historia fue la que comenzó lo que sería la forma de hacer las cosas de Xin Liu. A través de esa historia comienza a gestarse el escritor conocido como Xin Liu. Y cuando pones atención en todas sus historias, pareciera que están conectadas de alguna u otra manera. Me imagino que cuando creó el universo de la esfera luminosa, comenzó a crear un universo tan grande que simplemente comenzó a poblarlo con humanitos y ver qué es lo que hacían en ellos. Y ahora hacemos un corte al libro que te traigo a comentar el día de hoy. Este libro nos habla acerca de muchas cosas. Demuestra, ya había hecho algunos clips donde te comentaba que él hacía gala de su fuerza al mostrar este libro. Sin embargo, además de hacer gala de su fuerza al mostrar lo bueno que es este libro, también nos estaba enseñando las diferentes perspectivas que tiene de la propia humanidad. En tanto que en algunas de estas historias los finales son trágicos
y muy dolorosos. En otras de estas historias vemos cómo la humanidad se superpone a sus propios demonios y llega a elevarse de manera individual, casi a niveles divinos, y a nivel colectivo a una raza superior libre de sufrimiento. Para esto, por ejemplo, señalaré El limpiador de ventanas. No se llama así el cuento, pero cuando lo comiences a leer dirás, ah, es ese cuento del que se refiere Manuel. Y también la mini humanidad o la era de la mini humanidad, así se llama ese cuento, donde una especie de mini humanos a niveles microscópicos, completamente funcionales y completamente íntegros en todo aspecto, comienzan a repoblar el planeta. Y suceden cosas que te hacen plantearte que ese pequeño tamaño les traía muchas ventajas. Entre ellas, la ventaja más obvia era que su planeta, la Tierra, era inmensa, inagotable en muchos sentidos, y que las disputas territoriales eran cosa totalmente del pasado, pues llegar a poblar todo el planeta con esa especie de humanitos era una cuestión bastante complicada. Entonces, tener una sociedad que ya no tiene disputas territoriales y que ya no tiene problemas por lo que sucederá a continuación, cambia totalmente el paradigma. Por lo cual, ahí comienza a existir una forma diferente de pensar y una forma diferente de hacer las cosas. Ah, pero también tenemos estas otras historias en las que lo peor de la humanidad sale a relucir. Podría ser como tal la tierra errante y la maldición 1.0. La tierra errante, por su parte, es una historia en la cual la humanidad es sometida a esta necesidad de escapar del sol. Esa estrella que les ha traído luz, calor y les ha proveído de vida, ahora se aferra simplemente, diríamos, a toser, a exhalar gas. Y lo que para la estrella en su conjunto a lo largo de millones de años no representa más que una pequeña gripa o una pequeña diarrea, para la especie humana significa la exhalación de millones de toneladas de gas y, además, de la erradicación por completo de la especie humana. Nos hablan de ese futuro en el cual rápidamente la estrella, el Sol, se convierte de una estrella amarilla que tiene sus miles de millones de años de evolución que nos permitirán vivir bastante tiempo, se convierte de una manera poco progresiva en una gigante roja, lo que va a hacer que la Tierra sea embullida por un Sol que se encontrará en sus últimos milenios de existencia, pero ya no nos importará porque en ese punto los humanos habremos dejado de existir. Entonces, la Tierra, la humanidad, se ha decidido a crear grandes propulsores que empujan a la Tierra poco a poco a salir de su órbita habitual para adentrarse en el espacio. Y es ahí en el espacio donde comenzará una fase que ellos conocen como la fase del viaje. Serán 4 fases, no, 6 fases. La fase de aceleración, la fase de salida, la fase de huida, la fase de desaceleración, la fase de llegada y la fase de entrar en órbita. Porque pasaremos de una estrella a otra para vivir de una manera mucho más agradable. Sin embargo, de repente un buen día, todo este esfuerzo que ha hecho la humanidad, todo el sacrificio que implica mover a un planeta, todas las cientos y miles de personas que han muerto, pareciera no tener importancia porque el Sol no muestra signos de estar empeorando. Entonces, ¿para qué mover al planeta? ¿Para qué hacer todo esto que estamos haciendo si realmente no hay ningún problema? Entonces es cuando la sociedad se empieza a trastornar bastante y empiezan a cuestionarse si estamos haciendo o no lo correcto. Es en ese momento en que la población
ataca no solamente a sus gobernantes, a sus políticos y a todos aquellos que se encuentran, sino además atacan a los científicos. Y una vez hecho esto, casi en el momento en que comienzan a detener los motores para dar vuelta atrás, una llamarada solar evapora casi por completo a la humanidad, haciendo que simplemente digamos, pues sí era cierto lo que nos decían, dejándonos en el espacio con una nave generacional, es decir, la Tierra, parados, a la espera de ver qué es lo que sucederá. Pero habiendo matado a millones de personas simplemente por una creencia. También en la maldición 1.0, de la cual disfruté muchísimo, porque ahí Xin Liu se personifica y aparece, y habla de crear una historia de galáctica donde cientos y miles de razas pelearán y morirán y llegarán hasta el fin del tiempo para luego imbuirse en una especie de espiral sin dejar nada. Y la escribirá en 10 tomos. Así es, 10 fabulosos tomos de ciencia ficción dura. Exclusivamente para hombres, seguramente. Y, y no lo digo yo, lo dice el propio autor. Y su amigo Fam o Pam escribirá la más melosa y más fantasiosa versión de esa misma historia, exclusivamente para mujeres, según él dice. Pero sabemos que los hombres también leen fantasía y que las mujeres también leen ciencia ficción. Lo que no sabemos es por qué todo termina tan mal para esa China. Porque China es atacada por un virus que uno de sus pobladores escribe para una personita, para uno de sus novios, o amigos, o amantes, o alguien que le hizo algo. Nadie sabe quién fue realmente la escritora de Maldición 1.0. Sabemos, sin embargo, que cuando fue escrito simplemente nos decía que un hombre le había hecho daño a una mujer y que deberíamos de repudiarlo, sin saber exactamente cuál era el daño que le habían hecho y sin saber a qué se refería con repudiar. Simplemente decía que era malo, dónde vivía y qué estudiaba. Después, la versión 2.0 fue una reedición para que pudiera soportar la migración de Windows XP a Windows 7. Imagínense. Porque aparentemente este, eh, una especie como de arqueólogo se encargó de conservar este virus. Y cerca con 15 años de evolución, este virus se pasa a la versión 3, donde alguien, aparte de lo que ya había dicho, toma el virus y dice, me parece una cosa demasiado sencilla, demasiado romántica, demasiado libre de estrés. Vamos a hacer que este virus haga que el malvado Wong o Lee, no sé cómo le quieras poner, sufra. Si entra a una habitación, fulanito de tal debe de morir asfixiado porque la casa liberará el gas y luego, al punto en que él no podrá respirar. Si sube a un auto, quedará encerrado en el auto y no podrá escapar. Si sube, a un hospital, si va a un hospital, le van a dar medicamento equivocado. Y, ok, se pone y escribe todo este hermoso virus. Pero, además de que ahora ya le hace daño a Li Fong de la provincia tal, es demasiado específico. Luego, los otros compiladores en la versión 4 se dedican a incluir cada vez más cosas. Cada vez más y más cosas que le podrían pasar. Pero alguien, Xin Liu,
de hecho, el autor del libro comete un error. Con esta consabida frase de todos los hombres son iguales, ¿por qué no leyeron mi libro? Borra el carácter, los caracteres que dicen que es el nombre y pone nada más asterisco en el nombre y asterisco en la provincia. Así que con los caracteres comodines son caracteres que ayudan a ahorrar mucho tiempo de programación, pero ahora este virus no atacaba no atacaba a Li Fong, por decir, sino atacaba a todos los hombres. Pero su amigo Pang también había sufrido. Y era porque nadie había comprado los libros de fantasía que él había escrito. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerle también un gran favor a nuestro amigo Pang y vamos a hacer que también todas las mujeres sufran? Quita este sexo y le pone asterisco. Eso quiere decir que no solamente los hombres van a sufrir, sino todas las personas de la provincia tal van a sufrir. Entonces, al comenzar con eso, se suelta el hecatombe. Todos los servicios que dependieran en el futuro de una computadora iban a estar infectados y cuando tuvieran oportunidad tratarían de matar a los usuarios. Algunos serían asesinados simplemente a través del estrés. Les dirían que tienen una enfermedad mortal como, hey, ¿sabes? El resultado dice que tienes cáncer. Y no era una modificación aleatoria, como que un médico va a decir que tienes cáncer. No, todos los aparatos de la tecnología van a decir que tú tienes cáncer. Todos los aparatos médicos dirán que tienes cáncer. Los resultados del laboratorio y todo dirá que tú tienes cáncer. Todo aquello que maneja una máquina. Algunos de ellos simplemente se suicidan. Y otros empiezan a recibir tratamientos terribles para una enfermedad que no tienen. Porque además los tratamientos son modificados por las computadoras desde el momento en que son producidos. Luego, resulta de que, no contentos con eso, algunos serán atacados de una manera un poquito más activa. En la maldición 5.0, que es la última, la final, la definitiva, la que acaba con la especie humana. Algunos son atacados por autos autónomos, otros son atacados por su propia casa. Elementos smart en la casa comienzan a confabular para producir incendios y cortes de energía de manera alternada. Sin embargo, Li Fong, el depositario, el iniciador, el que tuvo que ver con todo esto desde un principio, no sufre ningún daño. Porque simplemente él, al ver que desde el principio su comunidad le decía de cosas, cambió de oficio, se alejó de todas las cosas que pudieran requerir tecnología y usaba una bicicleta sin ser smart, sin requerir de recarga eléctrica, sin nada, una común y vulgar bicicleta, y vivía cerca de un arroyo, donde prácticamente nos dicen que comía pescado y vivía de lo que encontraba. Una vida muy austera, alejándose de todo problema. Y aunque pareciera que te he contado muchas historias, esta colección antológica es depositaria de muchas otras historias que podrían hacerte las delicias al ver que el escritor tiene todo este enorme músculo. Bueno, yo no, él sí. Para contarte historias de ciencia ficción llenas de detalle. Pero en este caso, el detalle es llevado al mínimo que te permite conocer qué es lo importante de la historia, sin divagar, sin meterse en rollos. Todo fluye muy rápido, pero es lo suficiente para hacerte pensar qué podría suceder. Por mi parte, eso sería todo. Me encantaría que le dieras like, compartieras y todas esas cosas bonitas que tienes para hacer. ¿Por qué no? Y si tienes alguna crítica o comentario, por favor, para que crezca la comunidad, para tener más subs, deja tu comentario en la parte de abajo y dime cuál es el problema, qué error cometí. Entonces, sigo esperando tu crítica, Chuy. Así que, por favor, déjalo aquí en los comentarios. Y muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Bye.